Hola chicos, bienvenidos al curso de literatura. Vamos a trabajar esta semana lo que es el cambio semántico y la entrevista. Así de que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar del cambio semántico. Cuando hablamos nosotros de semántica, hablamos del sentido o el significado que le damos nosotros a las palabras. Cuando hablamos nosotros del cambio semántico, es la forma del uso de una palabra a través del tiempo y que cambia de sentido hasta llegar a nuestra época. A todos estos cambios pues les vamos a llamar cambios semánticos o cambios léxicos. Si podemos ver nosotros la pantalla en la esquina superior, vamos a ver el ejemplo. En este ejemplo tenemos dos ratones. Tenemos el ratón para referirnos a un animal y tenemos también el ratón para referirnos a un aparato tecnológico como lo es el mouse. Luego tenemos lo que es la economía lingüística. La economía lingüística es la que nos permite eliminar todos los elementos innecesarios para la comunicación y para que sea mucho más clara a nosotros estar hablando unos con otros. Vemos nosotros el ejemplo del concepto inicial, cinematógrafo, y nosotros para economizar, hablar mucho, nosotros vamos a decir cine. Por ejemplo, nosotros también cuando estamos en nuestro círculo de amigos vamos a decir, mira, alcanzame ese lápiz, porfa, en vez de decir por favor. Entonces, es la forma en la que nosotros vamos a economizar las palabras para nosotros poder referirnos a algo en menor tiempo. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que son los cambios fonéticos y morfológicos. Las personas de distintas regiones del país pronuncian las mismas palabras de distintas maneras. Del mismo modo, las personas de distinta época pronuncian las palabras de distinta manera. A estos cambios se les conoce como fonéticos y morfológicos. Veamos el cuadro que tenemos en nuestra pantalla. Cuando hablamos, por ejemplo, de factum, factum es un término latín. En el año 1200 se decía faito, en el año 1300 se decía feito y en el año 1400 fecho y en la actualidad decimos hecho, ¿sí? Luego vamos a ver el ejemplo que tenemos abajo, donde tenemos la palabra speculum. Speculum es una palabra en latín. Y luego vamos a ver que en el año 1000 se decía speculo. En el año de 1200 es especlo. Y en el año 1600 expexo. Y en la actualidad espejo. ¿Sí? Entonces vemos cómo ha cambiado a lo largo de los años la forma en la que no solamente se escribe. Cuando hablamos de la escritura estamos hablando del cambio morfológico y cuando hablamos de la forma en la que nosotros lo pronunciamos estamos hablando de lo que es la fonética. Al hablar de la semántica también debemos de mencionar lo que es la metáfora y la metonimia. Cuando hablamos de la metáfora es la relación de correspondencia entre una metáfora inicial y otros significados relacionados. Y luego tenemos la metonimia, que es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa un concepto con el nombre de otro, sirviéndose de alguna relación existente entre ambas. Veamos los ejemplos. Los ejemplos de metáforas vamos a tener que la vida es una montaña rusa. Realmente, si nosotros lo tomáramos literal, la vida en realidad no es una montaña rusa, porque al decir montaña rusa hacemos alusión a la rueda en la que nosotros, o a un juego en el que nosotros vamos a ocupar para podernos distraer, ¿sí? Pero metafóricamente se hace la comparación. Luego vamos con otro de los ejemplos que dice, mi profe es un cielo. En este caso, están hablando de que el profesor es una buena persona, pero están haciendo alusión al cielo. Si nosotros pensamos en la relación que hay, pues realmente no tiene mucha relación. Cuando pensamos en cielo, vamos a pensar pues en un firmamento, ¿sí? O cuando le dicen ustedes, por ejemplo, a su novia o a su novio, eres mi sol,
están hablando metafóricamente, porque en realidad si fuera un sol, nos imaginaríamos a la chica o al chico con un disfraz de sol, ¿cierto? Muy bien, a eso es a lo que nosotros le llamamos las metáforas. Luego vamos a ver los ejemplos de lo que es la metonimia. Con la metonimia tenemos el primero donde dice, el balón se introduce en la red. Pero si nosotros vemos el significado realmente, el balón se introduce en una portería, no en una red. Y luego tenemos el ejemplo número 2 donde dice, lavar el coche. En realidad no se lava todo el coche, sino solamente se va a lavar la carrocería. Y luego en el ejemplo 3 tenemos, bebió un vaso de agua. En realidad no está bebiendo el vaso, sino lo que contiene el vaso, ¿sí? Entonces a eso es a lo que se refiere. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos. Se pueden utilizar para investigación, para medicina y también para seleccionar personal. Veamos las imágenes que tenemos abajo. Por ejemplo, en la primera imagen nosotros podemos ver que está una señorita y otra persona y le están haciendo una entrevista. Si nosotros vemos la entrevista, la podemos pensar que es una entrevista de trabajo, ¿sí? Es completamente diferente una entrevista de trabajo a la entrevista que nosotros tenemos a un lado. Veamos entonces qué tipo de entrevista podría ser la que tenemos nosotros en el cuadro de al lado. En el cuadro de al lado vemos de que hay una cámara, hay un micrófono. Ese tipo de entrevista, pues es una entrevista posiblemente no para una entrevista de trabajo, sino que para realizar algún tipo de investigación o para informar. Anteriormente hablábamos de lo que era la entrevista. En este momento estamos viendo en nuestra pantalla los tipos de entrevista. Está la entrevista estructurada o preparada, que es la más estática y rígida de todas, ya que se basa en una serie de preguntas predeterminadas e invariables que deben responder todos los aspirantes a un determinado puesto. Este tipo de entrevistas las podríamos ocupar, por ejemplo, para hacer una entrevista de trabajo. Luego tenemos la entrevista semiestructurada. Este es un tipo de entrevista en el que el entrevistador tiene un esquema fijo de preguntas para todos los candidatos, pero también hay ciertas preguntas específicas que se realizan únicamente a uno o varios candidatos. Este tipo de entrevistas se podrían utilizar, por ejemplo, para trabajar una mesa redonda, para trabajar un foro también. Luego vamos con el otro tipo de entrevista, que es el número 3, es la entrevista abierta. Esta es una técnica de investigación cualitativa en la que el entrevistador guía la conversación, pero concede espacio al entrevistado para que éste exprese sus propios puntos de vista. Este tipo de entrevista es la que realizan, por ejemplo, para un programa deportivo, para un programa de farándula, ¿sí? Podría ser. Cuando hablamos de una entrevista, tenemos que pensar también que debe de haber una estructura. La estructura correcta para que nosotros no nos perdamos a la hora de hacer una entrevista es la siguiente. Primero debemos de colocar lo que es un título. El título es el titular que tiene que ser atractivo para despertar el interés del lector. Si el entrevistado es conocido, basta con seleccionar su nombre o una de las declaraciones vertidas en la entrevista. Luego vamos a ir a la siguiente parte, que es la presentación o la introducción. El entrevistador debe ofrecer información sobre el personaje. En la entrevista perfil se suele elaborar su descripción. En la entrevista objetiva se informa sobre los datos profesionales. La siguiente parte es el diálogo o el cuerpo de la entrevista. En esta parte se reproduce el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. En la entrevista perfil, el entrevistador puede incluir sus comentarios y también sus impresiones. Y luego, pues debe de darle también un cierre o una conclusión.
Esta puede darse por concluida la entrevista con una frase de agradecimiento hacia el entrevistado o con un resumen de lo más destacado durante el transcurso de la entrevista. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Les agradezco la atención que prestaron durante el transcurso de la misma y les dejo una frase. Dice, tómate tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón sonría. Les recuerdo que esta semana que viene es la semana de descanso, la semana de vacaciones, así es de que ocúpenla para hacer cosas que los hagan a ustedes sentir bien. Compartan en familia y de verdad les deseo unas muy felices vacaciones. Para la entrega de tareas, por favor, recuérdense que me pueden contactar por mi cuenta de correo electrónico, por el Classroom, por el chat también de Gmail. Y si tienen ustedes alguna duda durante la semana, pues pueden escribirme sin ninguna pena. Para las tareas, por favor, voy a necesitar que me las entreguen todos los viernes. Como la otra semana tenemos descanso, si no les diera tiempo terminar su tarea este día viernes, fin de semana y durante la otra semana no me trabajen, entréguenme las tareas hasta el día 29. Voy a dejar abierto el espacio para que ustedes tengan chance de hacerlo hasta el día lunes, ¿sí? De todas formas, chicos, tratemos de trabajar lo mejor posible porque de esa manera pues vamos a salir bien en la unidad. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y los contacto en el siguiente video.